¿Qué tal, inversores? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver qué es la inflación y cuáles son los motivos que la causan y un poco qué podemos hacer contra la inflación, pues porque sabemos que es algo que lo que hace es que empobrece más a la gente. Si no lo sabes, la inflación también es llamada como el impuesto de los pobres, porque es como el impuesto que nadie ve y que más hace empobrecer a la gente. Entonces, ¿y por qué a los pobres? Bueno, ahora vamos a ver exactamente por qué. Cuanto más pobre eres, más te afecta la inflación. Entonces, si esto te interesa y quieres saber cuáles son los motivos, cómo luchar contra la inflación, qué es qué podemos hacer contra esto, pues no te pierdas el vídeo hasta el final porque vamos a verlo todo en listita de principio a fin. Así que vamos a por ello. Entonces, si atendemos a lo que dice el diccionario, inflación es el proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. ¿Vale? Entonces, entendiendo qué es lo que hace la inflación, básicamente la inflación hace que suban los precios. Los motivos pueden ser dispares, normalmente es en referencia al aumento o disminución de la oferta y la demanda. Y ahora vamos a ver pues cómo los distintos agentes hacen que eso pues suba, baje y por qué a los pobres es a los que más les afecta. Bien, primer motivo que puede hacer que suba la inflación, el aumento en los costes de producción. Muy sencillo, si aumentan los costes de producción, pues directamente hace que suba la inflación, porque si todos los costes suben, el producto que vas a comprar sube y al final entras en una espiral de inflación en la que todo sigue subiendo. El que suba la inflación normalmente se supone que para que el crecimiento esté bien suele ser un 2%, al menos en Europa se habla de un 2% de inflación, que es lo que les gustaría, pero la realidad es que esta inflación controlada hace que la población se empobrezca porque nunca sube tanto el salario como la inflación. Por eso los salarios de hace 30 años, con una persona en casa trabajando, cabeza de familia, mantenía una casa donde vivían todos, la casa de la playa, 2 coches, guarderías de 3 o 4 niños, en fin, todo. Y ahora ni con 2 da. Y esto es a causa de la inflación. ¿Vale? Entonces la inflación te empobrece. Segundo punto, aumento de la demanda de bienes y servicios. Por ejemplo, cuando una población crece muy rápido, la inflación sube porque imaginemos la situación en la que, yo qué sé, en el supuesto imposible en el que España empiece cada vez a irle mejor porque empezamos a exportar muchísimo o creamos tecnología como hacen en Estados Unidos, en fin, una serie de cuestiones que son imposibles porque nosotros somos un país de servicios y por eso hace que estemos tan hundidos en la pobreza, porque los servicios no dan dinero. Vender tiempo nunca ha dado dinero, la tecnología siempre es mejor que el tiempo. Bien, sin entrar en detalles políticos y culturales, básicamente el aumento de la demanda de los bienes y servicios, en caso de que España tuviésemos la gente cada vez más dinero, haría que necesitásemos más cosas, porque habría cosas que antes no podíamos comprar que ahora querríamos. Imagínate, pues si todo el mundo tiene más dinero, todo el mundo querría tener una tele gigante en su casa. De repente esas teles gigantes no habría tantas teles como para abastecer a todos. ¿Qué pasaría? Subiría el precio de las teles. Podría regularse con el tiempo en la medida en que la demanda se consiguiese paliar, ¿no?, con un aumento de oferta, pero la realidad es que en la medida en que la demanda sube, los precios de las cosas suben, porque normalmente es muy difícil crear fábricas tan suficientemente rápido como para aumentar una producción tan rápidamente como para que no suba.
siempre sube más rápido la demanda que la producción. Y esto es algo lógico porque si tú eres empresario no vas a producir por encima de la demanda. Siempre vas a producir por debajo de la demanda para tener tus líneas de producción llenas. Porque si no pierdes dinero. Entonces siempre va a tender a subir. ¿Bien? Siguiente punto. Aumento de la cantidad de dinero en circulación. Bueno, este es uno de mis favoritos. Y es el motivo clarísimo por el que sabemos que los gobiernos quieren que la gente cada vez sea más pobre. ¿Por qué si no iban a imprimir más dinero? ¿Por qué la inflación ahora está tan alta y nunca ha estado tan alta? No ha subido tanto desde hace, ¿qué? 40 años. Yo creo que los 80 es la última vez que estuvo similar a lo que hemos llegado a estar ahora. Y esto ha sido porque se dieron un montón de ayudas en COVID. ¿Ese dinero de dónde salió? Ese dinero se creó de la nada. Si tú creas dinero de la nada, lanzas dinero al mercado, hoy cubres. Porque el mercado, al absorber ese dinero, hoy todavía no se nota que hay más dinero en el mercado. Pero al lanzar todas esas ayudas, regalas dinero y todo el mundo de repente tiene más. ¿Qué pasa al tener más? Todo el mundo compra más. Por eso, las personas más ricas del mundo, en época de crisis COVID, post-COVID, que dieron tantas ayudas, se hicieron más ricas, porque la gente, como no sabe qué hacer con el dinero, se lo da a la gente que sí que sabe hacer algo con el dinero. En este caso, mucho va a la bolsa. Y por eso los ricos se hicieron más ricos, porque lo metes en el chiringuito de Elon o de Zuckerberg, etc, etc. ¿Vale? Bien, imprimimos dinero y por lógica, al haber más dinero, el dinero vale menos. Ley de la oferta y la demanda. Cuanto más hay de algo, menos vale ese algo. Por eso con los años los euros cada vez valen menos y hay que subir los salarios. Si no imprimiesen dinero, no sería necesario subir salarios, el mismo dinero que hay es el que hay y ya está. Pero como vamos cada vez sacando más y más y más y más dinero, hay que subir el salario para que no se descompense el poder adquisitivo. ¿Qué pasa? Que nunca suben tanto los salarios como el dinero que imprimimos. Y ahora en crisis de COVID, post-COVID, se ha notado muchísimo más. Porque la inflación subió hasta un 10 y los salarios, ¿sabes cuánto han subido? Una birria. Entonces, a lo mejor el poder adquisitivo que has perdido en el último año ha sido de un 10, 15%. Literal. ¿Quién no ha perdido dinero? Elon. ¿Por qué? Porque todo el mundo le ha dado su dinero. ¿Quién no pierde dinero? Quien sube los precios de sus productos o de sus servicios y sigue teniendo la misma demanda. Por ejemplo, esto se ve mucho en supermercados o en productos que siempre la gente va a comprar la misma cantidad. Coca-Cola, por ejemplo. Es muy raro que la gente deje de consumir Coca-Cola. Entonces, si la Coca-Cola la suben de precio, la van a seguir comprando igual. Por eso, si tú tienes acciones de Coca-Cola, la inflación no te va a afectar igual que si tienes acciones de algo que sí que deja de consumirse y la demanda baja cuando subes los precios. En este caso, todos los productos básicos normalmente, o los negocios de productos básicos absorben muy bien la inflación porque el que tiene que comprar comida va a comprarla igual, si no te vas a morir de hambre. Y el coste de la comida sube en todos los supermercados a la vez, entonces no te queda más que comprar igualmente, no hay más. Entonces, o compras comida o te mueres de hambre. Es un tipo de producto que absorbe muy bien la inflación. ¿Qué absorbe muy bien la inflación también? Las casas. Por eso, los ricos, si tienes acciones en bolsa, en lugares donde o en negocios donde absorban muy bien la inflación, porque van a seguir demandándose igual a pesar de que suban los precios, pues no perderás poder adquisitivo.
Por eso los ricos no pierden poder adquisitivo porque tienen mucho dinero puesto en lugares donde absorbe bien la inflación. Las casas absorben muy bien la inflación. Sube el precio de las cosas, sube el precio de las casas. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque la demanda de las casas, entre otras cosas, cada vez suele ser mayor. Ni siquiera se estanca en época de crisis. Y el motivo es muy sencillo, piénsalo. ¿Cuánto ha aumentado la población mundial en los últimos años? ¿La población mundial deja de aumentar en época de crisis? No, aumenta igual. Sí, aumenta igual, de hecho incluso más, porque si estás en COVID metido en casa, ¿qué crees que habrá hecho la gente? Fornicar como gorrinos. El que haya podido, el que no, pues habrá hecho un solitario. En fin, esto es un poco cómo funciona. 4. Disminución de la oferta de bienes y servicios. Esto, por ejemplo, es algo que se ve muy claro con el petróleo. Cuando la OPEP, que si no sabes qué es la OPEP, pues es un lobby de petróleo que lo que hace es controlar el precio del barril Brent como le sale del nabo, porque simplemente cuando ven que el precio puede bajar o subir, pues producen más o menos. Y como controlan gran parte de la producción mundial, pues pueden variar el precio del petróleo y con eso hacer que suba o baje su precio. Si reducen la producción, sube el precio. Muy sencillo. Hay menos y la gente sigue necesitando el mismo. ¿Por qué sigue necesitando el mismo? Porque tú necesitas desplazarte y no vas a dejar de hacerlo porque cueste un poquito más. Lo que le suben es muy poco, pero lo que afecta a eso a nivel económico, a todo, es mucho. Porque no solamente es tú desplazarte, son todos los productos y servicios que tú estás comprando. Todo está afectado por el petróleo, desde la casa que compras, porque tienen que traer materiales de todos los lados, aviones, barcos, camiones, todo necesita del petróleo. Entonces es muy sencillo y es una forma muy fácil de entender cómo la oferta puede aumentar los precios y hacer que aumente la inflación. Bien. Siguiente punto. Incremento en los impuestos. El incremento en los impuestos aumenta la inflación. Esto es algo pues bastante lógico, simplemente porque si aumentas los impuestos, la gente necesita cobrar más para ganar lo mismo. Entonces, pues si yo necesito 100 para vivir y tú me aumentas los impuestos y antes estaba pagando 10 y ahora pago 20, pues ya no tenía 90, tengo 80, necesito esos 10 de diferencia. ¿Qué hago? Pues subo a 110, sube los precios de todo. Entonces, los impuestos son un gran causante también de la inflación. A mayor presión fiscal, pues más tiene que cobrar la gente. Es inevitable. Creo que se entiende muy fácilmente. Incremento en los impuestos. Bien, 6. Políticas monetarias expansivas. Y esto es parecido a la impresión de dinero, pero sin imprimirlo. Podemos hablar de políticas monetarias expansivas en la medida en que los bancos, y en este caso el Banco Central Europeo, financia un porcentaje más bajo para que la economía llegue a las personas. Si queremos una política monetaria expansiva, reducimos los intereses sobre el dinero y se presta más dinero a la gente. Tú piensas que cuando se presta dinero, estás cogiendo dinero del futuro y trayéndolo al pasado. Porque es dinero que no tienes. Dinero que ni siquiera existe. Porque ese dinero no está impreso, no existe. Sabemos que los bancos nada más que necesitan disponer como de un 2% del dinero total que tienen en caja.
Entonces, ellos prestan ese 98%. Y entonces hay mucho más dinero en el mercado. Si quieres una política expansiva, simplemente bajas los tipos de interés para que los bancos presten más, la gente llega a más dinero porque tienen los tipos más bajos y cogen mucho más dinero prestado. Entonces estás cogiendo dinero del futuro que lo traes aquí. Es una forma de llenar de dinero todo y que la gente tenga mucho más dinero y pueden comprar más cosas y ya simplemente aumenta la demanda. Ley de la oferta y la demanda. Hay más dinero, aumenta la demanda, si aumenta la demanda, suben los precios. Sencillo, ¿verdad? Ves que todo nos lleva otra vez al mismo punto. Oferta y demanda, demanda y oferta. Política expansiva, más dinero en el mercado. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Que quieren bajar la inflación? Suben los tipos de interés. ¿Por qué? Porque quiero retirar dinero del mercado. Y como no puedo pedir que me devuelvan las subvenciones que he regalado, pues entonces simplemente me queda subir los tipos de interés. No queda otra. El problema de subir los tipos de interés demasiado es que se ralentiza la economía. Al ralentizarse la economía, el crecimiento de los países no es tan grande, el crecimiento de las economías no es tan grande y la población pues incluso puede llegar en un punto en el que se ralentice y decrezca, que es lo que no quiere ningún gobierno. Porque si decreces, entonces la gente se va haciendo más pobre. Y eso puede llegar a suceder si no se controla bien el dinero que entra y que sale del mercado. Si retiras demasiado dinero del mercado, empobreces demasiado a la población, porque le estás quitando demanda. Estás quitando dinero que tenían ellos. Bien. 7. Devaluación de la moneda. Bueno, esto es más viejo que los romanos. De hecho, los romanos ya devaluaban la moneda raspándolas, ¿no? Como las monedas eran de plata y de oro, las raspaban para que se hiciesen más finas y así conseguían pues el oro quedárselo y la moneda seguía estando. Entonces, esto ya te digo que es tan viejo como los romanos. Devaluar la moneda es algo que, estando en la Unión Europea, España no puede hacer, pero que pues países como China, por ejemplo, cuando quieren controlar la producción que aumente o que disminuya, simplemente devalúan el precio de su moneda y con eso consiguen que al cambio salga más rentable para la gente que quiere comprar. De esa forma hacen que aumente o disminuya la oferta, bueno, la demanda en este caso. Si disminuyes el precio de tu moneda, aumenta la demanda porque con el mismo dinero pueden comprar más cosas. Entonces tiende a aumentar. De esta forma puedes controlar también la inflación. Si disminuyes el precio de la moneda, aumenta la demanda y acaba subiendo. ¿Sí? Bien. Aumento en los precios de los recursos naturales. Bueno, esto es algo que, igual que hemos hablado de el petróleo, podemos hablar de cualquier otro recurso natural, pero en general, si aumentan los precios de los recursos naturales que necesitamos en nuestro día a día, pues hace que aumenten los precios de absolutamente todo. Cuando hablamos de recursos naturales, hablamos de lo que debería ser gratis, pero que al final, por la sociedad en la que vivimos, no es. Conflictos laborales y aumento de salarios. ¡Sí! Los aumentos de salarios también hacen que la inflación suba. Y de hecho, esto es una inflación subyacente porque, según tengo entendido, no está medido en la cuota de la inflación que anuncian, ¿no? Entonces es algo complicado porque además cuando aumenta la inflación de todo, lo último que aumenta es los precios de los salarios y de los servicios. Si la gente aumenta el precio de los servicios, hace que todo aumente. Por ejemplo, en COVID sucedió. En el sector digital, como en COVID hubo una demanda masiva de personas del marketing digital, lo digo porque lo sé de buena tinta, tengo una agencia de marketing digital, entonces ese aumento de la demanda hizo que subiesen los salarios compulsivamente.
y eso hizo inevitablemente que la inflación aumentase porque hubo que aumentar el precio de los servicios. Yo aumento el precio de los servicios para pagar unos salarios más altos, y los salarios han aumentado porque ha aumentado el precio de las materias primas y del resto de la inflación. Problema, que tú el precio de las cosas pues a lo mejor lo puedes ir controlando y demás, pero los salarios no tienen vuelta atrás. O es más difícil que vuelvan hacia atrás porque una vez una persona ha adquirido un salario, ahora bájale de la burra, ¿sabes? Desde luego en la misma empresa, complicado. En otras, si se le echa, si se va a otra, pues tendrá que encontrar a alguien que le pague igual. Entonces es algo bastante complicado. En el momento en que salarios suben, inflación puede aumentar si suben demasiado y eso hace que pues todo se infle y no es reversible. En la mayor parte de los casos no es reversible. Bien. Y expectativas inflacionarias. Bueno, las propias expectativas inflacionarias hacen que la oferta y la demanda pueda variar. Pues sin ir más lejos, tú ponte en Venezuela. ¿Cómo no va a aumentar la inflación si tú compras? Imagínate, ves que está aumentando mucho la inflación, vas a comprar hoy muchísimo porque mañana va a ser más caro. Entonces eso hace per se que la inflación pueda verse aumentada. O sea, la propia expectativa de la inflación subiendo hace que la gente compre más, aumenta la demanda por lo que pueda pasar y compras productos que no vas a necesitar para el futuro, es decir, compras lo de hoy, lo de mañana, lo de pasado y lo del otro. Eso hace que inevitablemente aumente la demanda y suben los precios. ¡Wow! ¿Cuánto hemos aprendido hoy, eh? Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dale like, déjame un comentario haciéndome saber qué te ha parecido y si quieres que hablemos más de estos temas. Y por supuesto, suscríbete y dale a la campanita porque el próximo vídeo que vas a ver te va a encantar. Va a ser un vídeo sobre... Nos vemos.